Muchísimas gracias, Luis. Muy buenos días a todos los que estáis conectados. Efectivamente, en el entorno tan incierto en el que estamos, desde el punto de vista macroeconómico, yo no me atrevía a hacerlo solo, ¿eh? Y por eso hemos pensado que este año era muy buena idea pues apoyarnos en dos de los economistas más prestigiosos de este país para hacer eso, precisamente una mesa redonda. Yo creo que es importante hacer un punto de advertencia previo, y es que el nivel de incertidumbre es elevadísimo y, por lo tanto, la probabilidad de que las previsiones, de que los comentarios que se hagan, bueno, pues exista esa volatilidad, esa vulnerabilidad, es importante. Aprovecho también, en línea con con la mesa de ayer, tenemos abierto el chat para que podáis transmitir vuestras preguntas, que yo aprovecharé para ir haciéndoselas a nuestros ponentes. Nuestros ponentes, como decía, son dos prestigiosos economistas. Primero es Sonsoles Castillo, Lead Economist Global Financial Markets del BBVA, y Enrique Fernández, economista jefe de CaixaBank. Y sin más, pues, si os parece, arrancamos, ¿eh? Y vamos a ir como en tres grandes bloques, de lo más general a lo más particular. Y la primera pregunta, Sonsoles, que te hago, ¿cómo ves el entorno macroeconómico global? Gracias, David, y buenos días a todos los asistentes. Pues efectivamente yo creo que la palabra que define el entorno, lo habéis dicho ambos dos al empezar, es incertidumbre, con lo cual esto es lo primero que hay que destacar cara a la valoración del entorno global. Dicho esto, yo creo que es importante destacar que si bien estamos en un entorno de incertidumbre, creo que afortunadamente estamos en un entorno de menos incertidumbre de la que teníamos hace 6 meses, ¿no? Estamos ahora sufriendo una segunda ola de la pandemia, pero yo creo que, digamos, por restar un poquito de negativismo al entorno global, yo creo que cabe decir que no estamos en un entorno tan incierto como estábamos en marzo, ¿vale? En marzo estábamos hablando de cuánto tiempo iban a durar los confinamientos, cuánto iba a afectar a la capacidad utilizada, los cierres y los confinamientos tan restrictivos, y yo creo que ahora estamos en un entorno distinto. Dicho eso, yo creo que, digamos, el entorno global, ¿cómo lo estamos viendo? Pues bueno, yo creo que primero, ¿de dónde venimos? Venimos, como bien sabemos, de un ajuste, una recesión a nivel global sin precedentes. La caída del PIB en el segundo trimestre del año ha sido muy significativa. Dicho esto, lo que también estamos viendo, y ya se ha comprobado, ya han empezado a salir datos del tercer trimestre del año, y lo que hemos visto ha sido una importante recuperación de las tasas de crecimiento en todas las geografías. De hecho, yo diría que si la caída del segundo trimestre fue en línea con lo previsto, la recuperación que hemos visto en el tercer trimestre del año está incluso en algunos casos sorprendiendo al alza, y eso es un dato positivo. Hacia adelante, el cuarto trimestre, ya empezamos a tener algunos indicadores adelantados, sobre todo las confianzas, que muestran que efectivamente esta segunda ola que estamos viviendo con más virulencia en algunas geografías que en otras va a tener un impacto en el crecimiento, es decir, el crecimiento se va a moderar desde los ritmos de crecimiento tan fuertes que hemos registrado en el tercer trimestre. Eso no significa que la actividad vaya a caer, sino simplemente que el crecimiento se va a moderar en este final de año. Y una vez, digamos, pintado un poco ese es el dibujo de este año 2020, yo creo que cara a 2021 es importante destacar que vamos a tener dos elementos, digamos, de soporte. Vamos a tener dos elementos de soporte importantes. Uno, las medidas de estímulo, tanto fiscal como monetario, que se han puesto sobre la mesa en este año 2020 van a seguir teniendo efecto en el año 2021. Es más, yo creo que no cabe pensar que va a haber ningún tipo de retirada de los estímulos de manera que se pueda poner en riesgo la recuperación. Yo creo que este es un mensaje que ha salido en las reuniones recientes del Fondo Monetario Internacional, donde se ha estado discutiendo el policy mix hacia adelante, y yo creo que este es un mensaje que queda claro. Los estímulos van a seguir estando ahí y, caso de ser necesarios, va a haber más estímulos. Y punto 2, otro elemento que yo creo que va a ser, digamos, un elemento de soporte
fuerte para la recuperación que tenemos prevista en 2021. Es el tema de las vacunas. O sea, en relación a la pandemia, en 20 estamos efectivamente experimentando los peores efectos, los efectos más negativos, pero en 2021 cabe pensar que tras estos confinamientos que podemos ver en esta final de año, que desde luego no van a ser tan restrictivos como los que vimos en primavera, van a llegar las vacunas. Y yo creo que ahí hay una nota de optimismo. Tenemos muchas vacunas ahora mismo en el pipeline, en fase 3, otras que están por llegar, y yo creo que pensar que vamos a tener una vacuna que a lo largo del año 2021 digamos, va a poner freno a los miedos y al impacto que está teniendo la pandemia es otro de los factores que creo que van a soportar el entorno. Con eso, pues yo diría que el crecimiento global, que ha registrado una caída de tasas cercanas al 3% en este año 2020, cabe pensar que podemos ver una recuperación en el entorno del 5,5% en el año 2021. Muy bien, por lo tanto, situación económica mala, porque es mala, pero es mejor que la que teníamos en marzo, en abril, en mayo, y con dos elementos que permite pensar que la recuperación se va a ir consolidando a lo largo del próximo año. El estímulo fiscal y monetario y, por otro lado, pues el desarrollo lógico y esperable de las vacunas. Enric, ¿qué opinas? ¿Compartes este moderado optimismo o no pesimismo tan intenso de Sonsoles? Muy buenos días y gracias, David. Gracias también a ASET por la invitación a participar en este panel. Comparto las reflexiones de Sonsoles completamente. Añadiría quizás que además de las vacunas, yo creo que va a ser muy importante el desarrollo tanto de terapias como de test rápidos. Las vacunas yo creo que llegará alguna. Veremos también seguramente caer algunas de las que están en fase 3 y eso no nos tiene que desanimar porque hay muchas, pero es verdad que hay mucha incertidumbre también acerca de cuál va a ser el grado de efectividad de esas vacunas, la capacidad y el timing no solo de su descubrimiento, sino la capacidad de producirlas y desplegarlas al conjunto de la población. Por lo tanto, eso es un proceso que yo creo que en el momento que se inicie sí que va a contribuir a una mejora muy significativa también de la confianza, porque la gente ya va a ver una luz al final del túnel y eso es muy importante, pero yo creo que va a ser muy importante que esos esfuerzos se vean complementados, como ya se está haciendo, con todo el tema de terapias y de test rápidos. Y también querría subrayar la importancia de continuar dedicando recursos a todo el tema de la gestión sanitaria, los rastreos, los test masivos, la capacidad de aislamiento de los casos positivos. Eso yo creo que de momento continúa siendo lo más clave y esa es la mejor inversión pública que en estos momentos se puede hacer. Esa capacidad de rastreo, detección, testeo, rastreo y detección, por lo tanto, de contactos y aislamiento de casos positivos para controlar los rebrotes. Pero yo creo que estamos en eso, estamos en una situación en la que hemos tenido un rebote muy fuerte, que también a nosotros nos ha sorprendido en positivo, el rebote del segundo trimestre, pero que hemos visto que ha ido perdiendo vigor. Y es normal que pierda vigor porque era en gran medida la vuelta a la actividad de sectores que se habían visto obligados a cerrar. Por lo tanto, era más que una recuperación, era más bien un rebote. Y ese rebote sí que va morfando o va convirtiéndose en una recuperación. Y ahora los interrogantes son esa gestión sanitaria que estamos desplegando, esa capacidad de gestión que estamos desplegando para controlar los rebrotes, va a frenar, interrumpir o provocar un retroceso de ese proceso de recuperación. Y yo comparto la confianza de Sonsoles que digamos, y nuestro escenario central es que van a ser suficientes confinamientos y medidas selectivas para controlar esos rebrotes, pero existe una incertidumbre muy grande, y eso se tendrá que ver cómo se lleva a cabo y si realmente pues estamos en una situación de, digamos, de stop and go
y ahora paramos un poquito más durante un par de semanas y esto nos permite controlar y luego volvemos un poco al camino en el que estábamos. Muy bien, por lo tanto, rebote muy fuerte el que hemos tenido, pues posiblemente en la parte central del año, ¿verdad? En mayo, junio, julio, pero que ha ido perdiendo un poquito de dinamismo al hilo de esa segunda oleada del virus. Y qué importante señalar, Enric, como tú has dicho, la necesidad invirtiendo en sector salud, de seguir insistiendo en sanidad, de tratar de reducir lo antes posible estos contagios. En este sentido, es un poco en la diferencia por países, porque sí que tenemos un poco la percepción de que, la crisis ha sido en intensidad distinta por países, también en tiempo. Todos sabemos que China fue el primer país que entró en recesión, pero el primer país en salir. Y como digo, el impacto económico de la pandemia ha sido diferente, la recuperación también lo va a ser, ¿no? Yo creo que esta es una de las líneas centrales de este entorno macroeconómico que está siendo diferente por países. Y antes de entrar en Europa, que luego evidentemente merece un análisis especial, Enric, sí te preguntaría, pincelada aunque sea, ¿no?, de Estados Unidos y China, que siguen siendo los dos motores del crecimiento económico, insisto, antes de entrar en Europa. Perspectivas, ¿qué ves sobre esa recuperación china que ya está creciendo, sobre la mayor capacidad de resistencia de la economía de Estados Unidos? Sí, yo creo que son dos buenos ejemplos, porque además con factores o drivers distintos de su recuperación. En primer lugar, hablando de China, yo creo que nos ha sorprendido a todos, aunque el tercer trimestre es verdad que los analistas pues esperábamos que incluso pudiera crecer algo más. Yo creo que el crecimiento que ha registrado, que es casi un 5% interanual, que se dice pronto, más 5% interanual, es algo absolutamente excepcional. Es verdad que dejaron la pandemia atrás en el primer trimestre de este año, por lo tanto nos llevan a algo de ventaja, pero yo creo que hasta cierto punto es un ejemplo o ilustra que al final la capacidad de controlar la situación sanitaria es absolutamente crucial para poder impulsar la recuperación y el crecimiento. Y por lo tanto es una ilustración fantástica de que esta dicotomía que a veces se presenta entre el control de la epidemia y el crecimiento económico es falsa. Hay maneras de controlar la situación epidémica, intentarla controlar, sin dañar o perjudicar excesivamente a la economía. Y China es un ejemplo. Nos extenderíamos mucho de si la situación o las instituciones políticas de China son tales que es una situación que no es trasladable a Occidente, a nuestros países. Pero bueno, yo creo que apunta a que los test masivos y los rastreos y tal son absolutamente esenciales para favorecer la recuperación económica. En el caso de Estados Unidos, yo creo que el factor principal que explica que este año Estados Unidos pues esté previsto que vaya a caer alrededor de un 6%, un 5%, que es menos incluso de lo que va a caer una economía como la alemana, que es una de las mejores economías, si no la mejor en la zona euro. Lo que explica ese buen comportamiento relativo de Estados Unidos, yo diría, no es la gestión sanitaria, que ha sido bastante desastrosa, sino que es el esfuerzo fiscal, las medidas de estímulo fiscal añadidas a las medidas de política monetaria que se han tomado en aquel país. El déficit este año, disculpad, el déficit este año en Estados Unidos va a estar entre el 15 y el 20% del Producto Interior Bruto. Es un déficit que supera ampliamente al cualquier déficit que estamos viendo en la zona euro. Por lo tanto, eso también nos dice otro de los ingredientes importantes para apoyar a la recuperación, la importancia de esos estímulos fiscales. Yo creo que son dos ejemplos de países y está por ver qué sucede, por ejemplo, en Estados Unidos en términos de continuación de ese estímulo fiscal. Y es algo que ahora se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos.
y va a ser un tema encima de la mesa para el nuevo presidente, ¿no? En ese sentido, si el nuevo presidente es Biden, yo creo que podemos contar que además puede contar con el apoyo de una mayoría demócrata tanto en el Congreso como en el Senado, y este es el escenario, digamos, ahora central, también con incertidumbres, pero eso sería un escenario, yo creo, que apoyaría una continuación muy significativa del estímulo fiscal en Estados Unidos, bueno para Estados Unidos y también bueno para el resto del mundo, por la capacidad de arrastre que esa economía tiene sobre el resto de las economías, ¿no? Sin duda, todos los datos, ¿no? China ha sorprendido positivamente. Este año seguramente crezca al 2%. Que Estados Unidos va a caer menos que Europa, a pesar de que la pandemia allí ha podido impactar de forma más negativa. Pero es verdad que su política fiscal y monetaria, luego hablaremos de, sobre todo, la política monetaria ha sido mucho más intensa y seguramente este año su PIB va a caer, eso es, del orden del 4%, y el área euro mucho peor, ¿no? Con una caída del orden del 8%. Sensores, te preguntan específicamente a ti, con ese comentario, bueno, pues moderadamente optimista en el sentido de esa recuperación que se va a producir. Hemos dicho que diferente por bloques, pero también apuntan a que diferente por sectores, ¿no? Y que hay sectores los más vinculados al turismo, por ejemplo, las aerolíneas, que evidentemente ahí las perspectivas preguntan, ¿no? No son tan positivas como sí lo puede haber en otros sectores, como puede ser tecnología o como puede ser sector salud. Absolutamente, David. O sea, yo creo que la pregunta es bien clara. Lo hemos comentado al principio. O sea, esta crisis va a impactar o está impactando de forma muy diferencial por geografías y de forma muy diferencial por sectores. Esto es clave. Ha impactado y además la capacidad de recuperación que podemos tener hacia adelante diverge bastante efectivamente por sectores. Yo creo que este es un elemento clave y diferenciador de esta crisis y por tanto pues cabe pensar que hacia adelante podemos hablar de sectores ganadores, sectores perdedores, pero claramente el impacto, uno de los impactos estructurales que puede tener la crisis del COVID y el impacto de la pandemia es que aquellos sectores más vinculados a actividades que tienen que ver, que necesitan, digamos, presencia física o que no se pueden hacer con cierto distanciamiento social, pues van a tener un impacto muy, muy significativo. Dicho esto, yo creo que volviendo al punto que hacíamos al principio, el tema de la vacuna, el tema de los tratamientos que decía Enric, van a ser absolutamente críticos para ver si en el medio y largo plazo, vamos a experimentar un cambio estructural, o sea, si vamos a volver a los patrones de consumo, a los patrones de crecimiento a nivel sectorial que teníamos prepandemia, o vamos a un nuevo statu quo en el cual el peso relativo o la importancia de los sectores determinados también por las preferencias de los consumidores, pues van a cambiar. Y yo creo que independientemente del éxito que podamos tener con vacunas o con tratamientos, yo creo que la pandemia puede marcar un antes y un después y que por tanto vamos a tener un cambio estructural en las preferencias de los agentes que nos pueden llevar a un nuevo peso relativo de los sectores de aquí en adelante. Lo comentabas, el sector tecnológico es con diferencia uno de los grandes ganadores porque si esta pandemia algo ha venido, digamos, a reforzar es el proceso de digitalización de la economía, lo hemos visto en distintos ámbitos. Ese era un proceso que ya era una tendencia que estábamos observando, pero la pandemia lo que viene es a reforzar y a hacer mucho más rápido ese proceso de digitalización, ¿no? Ese es un tema clave. ¿Cómo vamos a consumir ocio en el futuro? Pues es un poco la pregunta del millón, pero yo creo que esta pandemia va a dejar cicatrices en términos de preferencias de los agentes y, por tanto, a nivel sectorial. Exacto. Se habla que el COVID es una aceleración de algunos de los cambios que ya venían atrás, pero también puede ser un punto de inflexión para una transformación
más intensa de las economías y que habrá sectores que estén mejor preparados para hacer frente a ello. La duda, y respondiendo un poco a la pregunta que se hacía, ¿no? Si esos sectores que van a salir beneficiados van a ser capaces de compensar el efecto negativo sobre los sectores perjudicados. Pero, Sonsoles, un poco la percepción que podemos tener o que puede existir, y así ya voy centrando un poco hacia Europa, es que Europa está menos preparada o que nuestra composición sectorial o que la estructura de nuestras compañías o el tamaño de nuestras compañías, incluso otros aspectos vinculados, bueno, pues el papel de los estados, la presión fiscal y demás, existe, como digo, un poco esa percepción, y es un poco la pregunta que te transmito. Si Europa es que está peor preparada estructuralmente para la aceleración de las tendencias del COVID, para el punto de inflexión que está provocando el COVID, y si por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a que Europa va a seguir creciendo menos que el resto de los dos grandes bloques, que Estados Unidos y China. En definitiva, ¿cómo ves el crecimiento de Europa, del área euro, para los próximos trimestres? Pues es evidente que Europa ha sido, y dentro de Europa, países como España, que hemos sido especialmente afectados con un impacto muy negativo de esta crisis, ¿no? Eso es evidente. Vamos a tener caídas más abultadas de las que hemos visto, ha comentado Enrique, en Estados Unidos, ni qué decir de China, que ni siquiera va a registrar una caída del PIB este año. Y por tanto, pues sí que Europa lo está pasando peor. Hay elementos, yo creo, efectivamente, hay factores estructurales que ayudan a explicar esto, y uno de ellos seguramente tiene mucho que ver con el peso específico de determinados sectores. Tiene también mucho que ver con factores estructurales, digamos, un funcionamiento de los mercados no lo más eficiente, ¿no? Por así decirlo. Ahora, dicho esto, yo creo que pensando a futuro y ligándolo con la pregunta que surgía antes sobre el tema sectorial, yo creo que tenemos una oportunidad magnífica con el Next Generation EU cara a los próximos años. Y aquí entro ya un poco a desgranar lo que yo creo que puede ser uno de los drivers, si lo sabemos aprovechar. Es un reto, pero también es una oportunidad magnífica para Europa y en particular para España, para conseguir elevar el crecimiento, no solamente para facilitar la recuperación que vamos a tener en los próximos años, sino incluso para elevar el crecimiento potencial de las economías. Y sinceramente lo creo porque estamos hablando, o sea, el Next Generation EU, o sea, supone un cambio, bajo mi punto de vista, casi radical en la concepción de Europa. En el proceso de integración europeo hemos sufrido varios cambios y se han ido dando varios pasos. Los pasos importantes que se dieron durante la crisis de deuda hace unos años, y yo creo que este es un salto cualitativo también muy importante, pues insisto que creo que es una oportunidad. ¿Por qué? Primero, por la cantidad de dinero que se está poniendo sobre la mesa. Estamos hablando de cerca de un 6% del PIB de la zona euro, que para el caso de España, cuando haces la asignación de los fondos en función a las fórmulas matemáticas que ha hecho la Comisión Europea, pues estamos hablando de un potencial impulso fiscal de un 11% del PIB, lo cual es una cantidad muy importante. Pero no solo eso, no solamente que estamos poniendo sobre la mesa esa capacidad de estímulo fiscal, sino que sobre todo tenemos la capacidad de, digamos, centrar ese estímulo en áreas o sectores que entendemos que pueden elevar el crecimiento potencial y hacer un crecimiento sostenible en los próximos años. De ahí que Europa esté poniendo mucho foco en el destino de esos fondos hacia el sector tecnológico y hacia la economía verde, una economía sostenible. Pero más allá de eso, o sea, yo creo que en el proceso de integración europeo, el Next Generation EU también supone un paso
proceso de integración. Indudablemente, la financiación de estos fondos, que va a suponer la emisión en los mercados de capitales de bonos europeos, es un paso adelante en ese proceso hacia una unión fiscal, pero no a través de la fórmula que se venía defendiendo desde hace mucho tiempo y que producía urticaria en Europa, que es, digamos, la mutualización de la deuda. No, estamos abriendo la posibilidad de hacer una unión fiscal en Europa, que es un tema muy importante porque es una manera de compatibilizar, de hacer una unión monetaria óptima con un banco central, una autoridad monetaria única y una política fiscal única. Pues este es un primer paso y, por tanto, yo creo que ese es un elemento importante. Y además, por último, tiene la capacidad o puede ser un elemento de fortaleza para el euro como divisa internacional, ¿no? Con lo cual, este Next Generation EU tiene muchas cualidades para convertirse en un revulsivo y para permitirnos hablar dentro de unos años de que Europa no va a quedar detrás de Estados Unidos, no va a quedar detrás de China. Y, por tanto, pues bueno, con toda la incertidumbre que hay, que si queréis ahí pues, hay mucho de lo que hablar, es verdad que a la hora de pensar en el impacto que puede tener este Next Generation EU más allá de un horizonte de largo plazo, pues en el corto plazo hay varias variables críticas que condicionarán el impacto que estos fondos puedan tener tanto en Europa, pero sobre todo en España. Primero, la capacidad de absorción de estos fondos. Estamos hablando de muchísimo dinero, lo hemos dicho, 170 billones, que es el equivalente al 11% del PIB. Vamos a ser capaces de movilizar, de absorber toda esta capacidad de fondos. Este es un primer punto. Y un segundo punto es dónde vamos a utilizar esos fondos. Y ahí la selección de los proyectos en los cuales se dirija este fondo es absolutamente clave, porque eso es lo que determinará el multiplicador fiscal y, por ende, el impacto que esto pueda tener en la economía. Y el rango de multiplicadores fiscales es muy amplio. O sea, cuando tú revisas la literatura, pues puedes tener multiplicadores fiscales, es decir, por cada euro que pones de gasto público, cuánto aumentas el PIB, pues puedes tener multiplicadores desde medio punto hasta multiplicadores por encima del 2, ¿no? Entonces, el movernos en ese rango y tener la capacidad de impulsar el crecimiento depende mucho de la eficacia de los proyectos que elijamos y que ejecutemos. Sí. Muy bien, pues has dado una de las claves, ¿no? Ese Next Generation EU, ese programa que busca, bueno, pues una reactivación económica en Europa y, como suelo decir, no hay mal que por bien no venga. A ver si al final con esta crisis va a servir para tener un programa de estímulo fiscal que debe de permitir no solo la recuperación económica, sino también tener una economía más tecnológica y también más sostenible. Y en eso sí, igualarnos en lo tecnológico a Estados Unidos y a China, y en lo sostenible superar a Estados Unidos y a China, ¿no? Por lo tanto, ojalá. Y además, como tú muy bien decías también, que sirva para dar la sensación de un área euro unida. Qué diferente esta situación respecto a la del 2012, cuando se hablaba del riesgo de ruptura del área euro, cuando no había un programa de estímulo fiscal. Hoy la situación es bien contraria. Ojalá sirva, ¿no?, para ese crecimiento, esa reactivación y ese cambio de modelo en la economía europea. Enric, ahora es tu turno. ¿Qué opinas de Europa, del Next Generation? Mira, estoy completamente de acuerdo, que yo creo que Next Generation EU puede suponer y supone un cambio de paradigma en la zona euro y en el conjunto de la Unión Europea. Y de momento está planteado como un programa o un mecanismo temporal de estos años para atacar la situación en la que estamos, pero yo creo que es importantísimo que esto se haga bien, que entre todos lo hagamos bien, para que no sea un mecanismo temporal, sino que devenga un mecanismo, una capacidad fiscal permanente al nivel del conjunto de la zona euro, que puede ayudar a gestionar esos shocks económicos asimétricos que continuamente, con mayor o menor intensidad, afectan a las distintas economías, y que era un déficit institucional que penalizaba a nuestra zona económica. Por lo tanto, es importante, yo creo, hacerlo bien
no solo para apoyar la recuperación y salir de donde estamos, sino para afianzar este cambio institucional para que devenga un cambio permanente. Después está la discusión de en qué vamos a qué vamos a dedicar estos recursos. Y yo estoy de acuerdo y me parece importantísimo que estos recursos se tienen que aprovechar para transformar o ayudar a transformar nuestras economías. Y en particular yo creo que el reto de transformación digital y el reto de transición energética son dos elementos claves. Cuando antes decías una de las razones por las cuales en Estados Unidos y en China pues parece que o están yendo mejor, yo creo que en parte también depende o ha sido una función del peso del sector tecnológico en esas economías, y ahí Europa está claramente por detrás. Y todos los grandes campeones de la tecnología, pues entre ellos están todos fuera de Europa. Eso es así. Apoyar, por lo tanto, transformación digital y transición energética es importantísimo. Pero yo creo que también para apoyar la recuperación, para permitir una ejecución relativamente rápida de estos fondos, también tenemos que pensar en términos prácticos, yo creo, y pensar también en proyectos que sean capaces de movilizar y canalizar los recursos de manera ágil y rápida, que sean proyectos o inversiones con una capacidad tractora muy importante para el conjunto de la economía y para todos los territorios de la economía. Y cuando empezamos a pensar en ese tipo de condicionantes, pues hay sectores que nos vienen a la cabeza que a lo mejor pues no son tan sexys en el sentido de transformación digital o transición energética. Y, por ejemplo, pues podemos estar pensando en la importancia que puede tener el sector de la construcción. Y no estamos diciendo que tenemos que volver a una España del ladrillo, pero yo creo que, por ejemplo, otros retos que tenemos en España es pues la oferta de vivienda con alquiler asequible, la eficiencia energética de nuestro parque de viviendas. Ahí hay mucha inversión que se podría poner a trabajar de manera relativamente rápida y que sabemos que tiene una capacidad, ese multiplicador del que hablabais, a corto plazo, eso sí, pero es un multiplicador relativamente alto y con una capacidad de generación de empleo muy alta. Yo creo que también es importante aprovechar estos fondos para apoyar a los sectores que se han visto más perjudicados y que sabemos que son sectores o modelos de negocio que van a ser viables a medio y largo plazo. Y estoy pensando aquí en el sector turístico. El sector turístico, sabemos, tenemos el sector turístico más competitivo del mundo. Siempre estamos en los rankings de competitividad arriba de todo. Este país va a continuar teniendo una ventaja comparativa clarísima cuando esta epidemia pase en ese tipo de actividades. Dediquemos, por tanto, creo yo, recursos, inversiones a preparar a ese sector para que aún sea más competitivo y haya modernizado pues, sus plantas, haya mejorado su eficiencia energética, haya formado aún más a sus trabajadores para el momento en el que ese sector pueda volver a trabajar cerca de capacidad completa. Por lo tanto, yo creo que es importante combinar o pensar en combinar esa capacidad de transformación de la economía con esa capacidad de intentar estimular a corto plazo y crear empleo y también aprovechar para apoyar a aquellos sectores que se han visto más golpeados por la crisis y que ahora se empiezan a configurar y podemos delimitarlos de manera muy clara. Perfecto. He perdido la conexión un minutillo. No sé si se ha notado, si lo he perdido. No. Sí. Perfecto, no. Fenomenal. Es que estaba mirando las preguntas que están haciendo los ponentes y le digo... Preguntan que aterricemos a España. Por favor, Enric, no soles. ¿Cuál es un poco la visión concreta de ese moderado optimismo sobre la posibilidad de una recuperación? De que el mundo ya está creciendo, aunque haya perdido algo de dinamismo, de que el próximo año el PIB va a crecer en todas las economías. Bueno, pues eso es la pregunta, Enric, para España. ¿Qué perspectivas? Y luego mira, no me gustaría que nadie saliera con la impresión de que hemos sido optimistas.
Y por lo tanto, a ver, yo creo que, y lo hemos subrayado desde el principio, yo creo que a veces nosotros hacemos un poco como las autoridades fiscales, ¿no? Que haces política contracíclica y cuando digamos, el sentimiento es exageradamente o muy negativo, intentas compensarlo apuntando a aquellos atisbos de positividad que ves en el horizonte, ¿no? Yo creo bueno, que la gente que nos escucha tenga eso en cuenta, pero todos somos conscientes, uno, de que la situación es enormemente incierta, y tú lo has dicho, David, cuando hemos comenzado, y también lo ha dicho Sonsoles, y también que, oye, la economía española este año va a tener una caída del Producto Interior Bruto entre las mayores del mundo y una de las mayores de las economías avanzadas. Nosotros estamos con una previsión actualmente de una caída del PIB del 12,5%. Eso supone que en el tercer trimestre tuvimos un rebote significativo de alrededor, de hecho, de un 12% en términos intertrimestrales, aproximadamente. La ministra Calviño ha dicho que seguramente crecimos más del 10%, nosotros pensamos que crecimos alrededor del 12%, y para el último trimestre esa previsión se basa en una hipótesis de crecimiento intertrimestral de apenas un 1%. Está bien que los rebrotes pueden poner en cuestión ese crecimiento del más 1% en el último trimestre, pero yo creo que es un crecimiento un supuesto ya muy conservador. Tengamos en cuenta también que en este último trimestre hemos reabierto los centros educativos, muchas oficinas han vuelto al trabajo presencial. Es verdad que ahora muchas han parado o hemos parado, no hemos tomado una pausa, pero yo creo que hay otros factores y hay indicadores que mostraban, por ejemplo, lo que decíamos antes, de que la recuperación en el tercer trimestre ha ido perdiendo vigor, pero hay otros indicadores que lo que muestran es que ese vigor se ha mantenido. Y, por ejemplo, las cifras de afiliados a la Seguridad Social y afiliados que trabajan, por lo tanto que no están en ERTE, ha ido aumentando hasta el 15 de octubre. O sea, los últimos datos. ¿Qué pasará en las próximas semanas? Bueno, pues sabemos quizás que eso se va a frenar, pero esa es la discusión que teníamos antes. Por lo tanto, nosotros vemos una caída del 12,5% este año, con un crecimiento de alrededor de un 8,5% el año que viene, que es un crecimiento con riesgos. Es un crecimiento que sobre todo presupone, yo diría, dos cosas. Una es que a partir de finales del primer trimestre, que además en el primer trimestre del año que viene, esa semana final es la Semana Santa, por lo tanto transicionamos el primer trimestre en el segundo con la Semana Santa, y que por entonces el sector turístico puede empezar a mostrar señales de una cierta recuperación. Tengamos en cuenta que el sector turístico pesa en España más de un 12% del PIB, que estamos suponiendo que este año ese valor añadido por ese sector puede caer alrededor del 60%, y por lo tanto ese sector turístico este año va a restar 7,5 puntos al crecimiento. De esa caída del 12,5 que yo decía, 7,5 puntos el sector turístico. Por lo tanto, va a ser clave a qué ritmo podemos recuperar ese sector a lo largo del año que viene. Y nuestro supuesto es, bueno, pues con Semana Santa empezamos a ver un atisbo de recuperación, y esa recuperación gana fuerza de cara a la temporada de verano. Eso es absolutamente clave, en ese supuesto en esa previsión que yo mencionaba del 8,5% de crecimiento para el año que viene. Y junto con eso, yo creo que es importantísimo la capacidad de ejecución de los programas europeos. Y aquí es importante la agilidad, la rapidez, lo que decía antes. Este programa, cuando más necesario es en 2021, para impulsar la recuperación. Por lo tanto, es importantísimo que nos pongamos a trabajar todo rápido para que podamos ejecutar lo máximo posible de esos 27.000 millones que el Gobierno ha puesto encima de la mesa. Muy bien, pues muchas gracias. Sonsoles, una visión sobre la economía española. ¿Qué pensáis en BVA?
compartimos, yo diría que comparto en esencia lo que está comentando Enric con alguna, digamos, con alguna modulación respecto al crecimiento el año que viene. En breve justo están ahora mis compañeros de research presentando las previsiones de crecimiento, la actualización de las previsiones de crecimiento para la economía española. Y ahí lo que estamos viendo es un rebote menos intenso de lo que estaba comentando Enric. Nos vamos un poquito más a la parte baja del rango, que él decía un 8 con riesgos a la baja, pues nosotros vamos a salir con una previsión en el entorno del 6%. Básicamente aquí, y coincido con lo que comentaba Enric, o sea, la desaceleración que vamos a ver en el cuarto va a ser intensa. Podemos ver tasas de crecimiento trimestrales él decía 1, yo creo que pueden ser en torno al 2%, da igual, no hay gran diferencia. Pero cara al 2021 yo creo que vamos a tener este efecto arrastre que vamos a tener de la desaceleración en el cuarto trimestre afecta mucho, tiene un efecto arrastre importante en el crecimiento del año que viene, eso es indudable y por tanto vamos a estar ahora en este último trimestre del año con esta desaceleración que lo estamos viendo en distintos indicadores, los gastos, por ejemplo, el gasto en tarjetas que nosotros estamos monitorizando en tiempo real dan señales claras que el crecimientos en tasas interanuales muy positivas durante el verano, pues esto nos hemos ido ya a zonas prácticamente de crecimientos muy bajos, por tanto esto es un hecho y eso va a jugar un efecto arrastre el año que viene. Eso por un lado. Y luego en cuanto al impacto en Next Generation EU, que hay que insistir mucho, estamos insistiendo mucho porque de nuevo yo creo que es una de las claves para el año que viene, pero sobre todo para los siguientes, nosotros no somos especialmente optimistas con la capacidad de movilizar recursos o los recursos que corresponderían al año 2021 de manera muy rápida. Y esto básicamente pues porque los proyectos se van a tener que ir presentando, como sabéis, desde ahora octubre hasta abril. Luego se tienen que aprobar. En fin, aunque hay una capacidad de prefinanciar algunos proyectos y podrían ponerse en marcha algunos proyectos en la primera parte del año, pero creemos que va a tardar un poquito en llegar esos fondos y, por tanto, el impacto que vamos a ver del Next Generation EU será algo más moderado en el año 2021 por un tema de timing que te va a llegar más bien en la segunda parte del año y sí que ya entraría de forma más intensa en el año 2022, ¿no? Así es que de una caída del 11,5 que tenemos nosotros en nuestro escenario, tendríamos una recuperación al 6% el año que viene. Muy bien. España. Has utilizado una palabra técnica, efecto arrastre, que me vais a permitir que comente en la colaboración mensual que yo tengo con Asset, donde escribo post. Precisamente el de hace 2 o 3 meses lo titulaba así, efecto arrastre. Y creo que es importante, y ahí explicaba, eso es, el componente, toda vez que el crecimiento se mide en tasa media anual, bueno, pues el efecto que tiene el patrón de crecimiento y el efecto arrastre sería el crecimiento del PIB el próximo año en tasa media anual sin que hubiera nada de crecimiento en tasa mensual. Son elementos que distorsionan estadísticamente, pero que son importantes, ¿no? Sobre todo para los que nos están escuchando, que igual están menos acostumbrados a ver estadísticas de PIB, porque, Enric, también has comentado tú, la previsión de crecimiento del PIB de España en el tercer trimestre es un 12 y pico, ¿no? Va a ser una tasa de crecimiento. De hecho, histórica. Mira, hay una casualidad casi divina que nosotros tenemos una previsión de crecimiento en el tercer trimestre de alrededor del 12%. La caída interanual entonces que te queda en el tercer trimestre, comparado al tercer trimestre del 2019, es una caída de alrededor del 12%. Y cuando le añades la previsión que yo mencionaba del cuarto trimestre, te queda una caída para el conjunto del año de alrededor del 12%. O sea que 12 es la cifra que casi decimales arriba, decimales abajo, nos queda en esos tres indicadores. Quería mencionar que una cifra que es importante mirar es la de la caída del PIB acumulada en 20 y 21. Porque al final, una parte, por ejemplo, el rebote que nosotros estamos suponiendo para el año que viene del 8,5 puede parecer pues alto, si un 8,5 suena muy alto,
pero se tiene que tener en cuenta que nosotros, como estamos partiendo de un nivel más bajo este año, la capacidad esa de rebotar es algo mayor. Entonces, el crecimiento o la caída acumulada del PIB que supone esa caída que yo decía para este año y el rebote del año que viene, es una caída acumulada de 5% del PIB. Es decir, oye, en el 2021 estaremos 5% por debajo de los niveles de actividad del año 2019. Y no he hecho las cuentas, las cifras que mencionaba Sonsoles, pues quizá os llevan a una caída acumulada de 6,5 o así, ¿no? Claro, perdona Enrique, te corto, pero este es un tema bien importante que yo creo que además es generalizado para todas las economías. O sea, como bien explicas, la caída y luego la recuperación no te permiten en 2 años cerrar esa brecha. La brecha con el crecimiento que tenías previo a la crisis vas a tardar un tiempo en cerrarla y no será hasta el 2022. O sea, la afortunada, entre comillas, es China, que seguramente en el 21 esté ya cerrando ese gap, que es la que va por delante, pero el resto de economías van a tardar como pronto hasta 2022 en cerrar brecha y ya no hablemos a lo mejor de algunas economías emergentes que van a ir más por detrás y van a tardar en cerrar ese gap. Eso es muy importante, es una recuperación efectivamente con ese efecto gap en el próximo bienio que no es menor. Exacto, ¿no? Que el PIB técnicamente igual solo ha caído durante 2 meses, durante el mes de marzo y durante el mes de abril. Pero una caída del 20% en un semestre, pues es necesitas un montón de años, ¿no? Eso que luego algunos, bueno, pues o la V asimétrica o el símbolo de Nike, o bueno, cada uno como quiera buscar el símil, que es un elemento diferencial claramente de esta crisis. Hay otros elementos diferenciales, hemos comentado. Si puede haber un estímulo fiscal más o menos importante, y entro en otro bloque, y Sonsoles, política monetaria. Ya se hizo política monetaria no convencional expansiva entre el año 8 y el 12, pero ahora es muchísimo más intensa tal vez, ¿no? ¿Qué opinas de esa política monetaria no convencional, lo que está pasando en Estados Unidos, pero también en Europa? Excepcional, ha sido absolutamente excepcional. Fíjate que, como decías, había un gran debate tras la crisis financiera internacional de que los bancos centrales, la política monetaria había acabado, digamos, había agotado el margen. Pues nada más lejos de eso, ¿no? Se había agotado el margen de bajar tipos y el Banco Central Europeo los llevó a negativos. Pasamos a medidas no estándar y empezamos ahí con los programas de compras de activos y parecía que digamos, la política monetaria se había quedado ya sin capacidad de acción, y lo que han demostrado los bancos centrales es que en absoluto, ¿no? El despliegue de políticas de todo tipo, desde la inyección de liquidez hasta aumentar los programas de compras de activos, ha sido brutal, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, pero yo creo que también en el caso del Banco Central Europeo ha sido muy, muy importante. De forma que hemos experimentado pues, una expansión de los balances en términos de PIB, que estamos hablando de casi 15 puntos de PIB que ha extendido, que ha ampliado la FED. Eso quiere decir, es la capacidad que tiene de estar, digamos, de aparecer en los mercados financieros. Y algo parecido el Banco Central Europeo, no solamente con el famoso programa de emergencia, el PEP, que ha sido como que lo ha puesto sobre la mesa y ha hecho extensiones de manera importante, sino también a través de la inyección de liquidez con las famosas TLTROs y digamos, haciendo que las condiciones de acceso al crédito pues, sean lo más laxas posibles. Por tanto, la acción de los bancos centrales en general ha sido muy contundente y yo creo que también ha sido exitosa. O sea, no lo hemos mencionado al principio, pero uno de los rangos también de este crecimiento global y del entorno global es que los bancos centrales han conseguido evitar que las tensiones financieras que se empezaron a producir en marzo fueran a más y esto desencadenara la crisis real, pasara a una crisis financiera. Y eso ha sido mérito de los bancos centrales porque la acción de contención ha sido brutal. Con lo cual hemos evitado escenarios más adversos y escenarios más negativos si no hubiéramos tenido esa acción tan decisiva de los bancos centrales. Hacia adelante, ¿qué cabe esperar? Pues yo creo que aquí por un tema con la FED y otro con el Banco Central Europeo, por no extenderme mucho. Importante, la revisión de la estrategia de la FED
por las implicaciones que puede tener en expectativas de tipos de interés a medio y largo plazo, muy relevante. O sea, ese cambio, la revisión de la estrategia que ha hecho la Reserva Federal viene a decir que va a haber una mayor tolerancia a la inflación. Pasamos a una inflación promedio, la Fed ha elevado el listón para subir los tipos de interés y esto quiere decir que seguramente no veremos subidas de tipos en Estados Unidos. Nosotros las tenemos allá al final del horizonte de previsión 2024, 2025. Dos, eso te afecta no solamente a la parte corta de la curva, sino que te afecta también a la parte larga de la curva y lo hemos visto. O sea, las expectativas de que los tipos de interés de largo plazo suban también son muy bajas. Es decir, vamos a seguir operando en un entorno de tipos oficiales y tipos largos muy bajos. Otro punto importante de la revisión de la estrategia de la Reserva Federal, el foco en el pleno empleo. El foco en el pleno empleo significa que también la política monetaria, o sea, está pensando en un objetivo de inclusividad, es decir, o sea, los bancos centrales ya un poco rompiendo las barreras de lo que sería el puro entorno financiero y poniendo mucho foco en la equidad, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Eso con respecto a la FED. Con respecto al Banco Central Europeo, pues ya he dicho, se ha hecho mucho y yo creo que cabe pensar que con el rebote de contagios que estamos viendo en este último trimestre del año, es posible que en diciembre, antes de que acabe el año, vuelvan a hacer algún tipo de ajuste y en el programa de compra de activos y den alguna señal adicional, porque claramente aquí los bancos centrales, como la política fiscal, que lo hemos dicho al principio, no van a querer errar en la dirección de no dar el apoyo necesario, ¿no? Con lo cual, pues estamos en un entorno en el que no se vislumbra la salida de tipos bajos, low for longer, de los tipos de interés van a estar ahí por bastante tiempo, ¿no? Y si me permites un segundo, por cerrar un poco para dejar un poco también una reflexión cara al medio y largo plazo, yo creo que este entorno en el que están metidos ahora mismo la política monetaria, pues puede generar en el medio y largo plazo algún tipo, digamos, de trade-off de cómo salir de esta situación. Es decir, en algún momento se puede poner en cuestión la independencia de los bancos centrales por una dominancia fiscal o por una dominancia financiera. Es decir, si llegado el caso se ve un repunte de la inflación y los bancos centrales no pueden acometer las subidas de tipos porque dañan o ponen en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas o ponen en riesgo la estabilidad financiera, pues podemos tener un problema. No es de corto plazo, pero es un tema a tener en el radar en el medio plazo. Porque, perdona, Sonsoles, ahí sí, esta pregunta, ¿crees que hay riesgo de inflación? ¿Crees que puede haber riesgo para la estabilidad de los precios asociada a una política monetaria tremendamente expansiva y a una cierta permisividad de los bancos centrales que quieren echar una mano, por así decirlo, a los gobiernos que están tremendamente endeudados, permitiendo una inflación algo más alta? Depende del horizonte. En el corto plazo yo diría que no. O sea, la crisis del COVID es una crisis con efectos deflacionistas. Lo estamos viendo porque impera, digamos, o tiene mayor peso, domina el efecto demanda frente a la parte de los estímulos. Pero pasado ese horizonte de corto plazo, yo creo que en el medio plazo es donde empieza a haber mucha incertidumbre y donde se pueden empezar a vislumbrar esos riesgos, sobre todo, y esto va a ser muy dependiente de si se retiran o no los estímulos y también de lo que pase en el entorno global, porque uno de los factores que ha condicionado la evolución de la inflación, las presiones desinflacionistas en el pasado, ha sido la globalización. Si pasamos a un mundo en el que la globalización se cuestiona, que estamos un poco ahí en ese punto de inflexión, pasamos a un entorno de desglobalización, pues podemos tener un poco el cóctel de desglobalización, es decir, ese factor positivo para contener presiones inflacionistas, con unas políticas de demanda muy estimulativas que, por tanto, pueden
pueden poner en riesgo o podemos ver un repunte en la inflación, pero ya digo, sería a medio y largo plazo un tema a tener en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos, Enric, para una pregunta que son si dos. me dejas... Sí, claro, sí. Solo una cosita, ¿no? Para subrayar, yo creo, al final, la política monetaria, en particular en Europa, que ha sido importantísima para, pues, estabilizar también tensiones en mercados financieros que a lo mejor comenzaban a surgir en el mes de marzo y las aplacaron, yo creo, de manera contundente, también para facilitar la extensión de todo el crédito que se necesitaba extender al sector privado. Pero importantísimo, yo creo, el balón de oxígeno que han supuesto para las autoridades fiscales en términos de facilitar o proveer unos fondos absolutamente necesarios para esas enormes necesidades de financiación. Y de hecho os mencionaré un par de cifras que son interesantísimas, ¿no? Que es cuando la deuda pública española, que ha crecido hasta niveles de, pues, equivalentes al 110% del Producto Interior Bruto en estos momentos, hasta mediados de este año, cuando uno le resta aquello que está en manos del Banco Central Europeo, esa cifra se queda a niveles del 80% del PIB. Y cuando uno lo mira en términos nominales, la deuda que está circulando, estamos a niveles que son inferiores a los del año 2013. Esto ha sido oxígeno puro. Y por lo tanto yo creo que es importante, yo creo que cruzo mis dedos, una cosa que decía Sonsoles, que decía, oye, una retirada prematura de los estímulos monetarios puede ser perjudicial. Y ella confiaba en que esa retirada prematura no se produjera. Yo diría, en Europa la discusión a veces es compleja, porque parte de esos estímulos han venido a través del programa de emergencia de compras asociadas a la pandemia, y la discusión que puede surgir en el Banco Central Europeo en la segunda mitad del año que viene es, oye, si ya tenemos el plan de recuperación europeo en marcha, ¿por qué es necesario mantener un nivel de compras tan abultado? Y sabemos que hay diferentes sensibilidades en Europa en torno a ese tema, y por lo tanto yo creo que va a ser una discusión compleja, como mínimo. Además, el listón que ha puesto la FED es un listón relativamente alto, en el sentido de, y lo decíais, ¿no?, dispuesta a no subir tipos hasta 2024, al menos, y eso ha dicho, y ya nos lo ha anunciado. Corremos el riesgo de que si no equiparamos la laxitud de la política monetaria en Europa a esa de la FED, podemos ver una presión apreciatoria sobre el euro, en el tipo de cambio euro-dólar, que no sería para nada bienvenida. Por lo tanto, yo estoy con vosotros en que el Banco Central Europeo, consciente de esos riesgos y de esa situación, va a continuar manteniendo una política y unos estímulos muy significativos, pero va a ser una situación compleja de gestionar. Enric, lo que pasa es que están escribiendo muchas empresas, dice, vale, muy bien, balón de oxígeno para los gobiernos, los estados que se están financiando a tipos muy bajos, incluso está habiendo mucha inyección de liquidez a los bancos comerciales, pero ¿qué hay de lo mío?, dicen las empresas. ¿Se está trasladando eso a la financiación empresarial en términos de cantidad y en términos de condiciones financieras? ¿Está habiendo una restricción como la que tuvimos en el año 2012? Yo creo que en absoluto, ¿no? Para nada. Estamos, yo creo, en una situación, gracias a Dios, muy distinta de la del año 2012. Yo creo que no tiene nada que ver. La reacción también del Banco Central Europeo en esta ocasión ha sido absolutamente distinta a la de la época pre-momento estelar de Draghi en verano de 2012. Y eso ha facilitado todas las extensiones de crédito que hemos visto en los últimos meses, también apoyadas por las líneas de avales públicos, y eso ha sido una pata fundamental, pero es justa la pregunta de decir, oye, pero esto es deuda, y yendo hacia adelante, esta deuda, a pesar de que sea a unos tipos relativamente bajos y por lo tanto cuando miramos los indicadores de servicio de la deuda son indicadores relativamente, pues históricamente bajos, más, porque cuando miramos también, y esto es importante,
el proceso de desapalancamiento que había llevado a cabo España y el sector privado en España nos había situado en unos niveles de endeudamiento muy por debajo del promedio de la zona euro. E incluso cuando uno tiene en cuenta el repunte que ha habido a mediados de este año, continuamos estando en términos de endeudamiento por debajo del promedio de la zona euro. ¿Vale? Esto, o sea, por suerte el COVID nos ha pillado en momentos como ahora. Si nos hubiera pillado hace 5 años, esto habría sido mucho más complicado de gestionar. Esto es así, pero también es cierto que yendo hacia adelante, lo que las empresas necesitan es un entorno de recuperación económica, recuperación de la demanda y recuperación de sus ingresos. Y aquellas empresas o aquellos sectores que van a ver que esa recuperación es más tardía y viene con más retraso, yo creo que se tiene que volver a plantear, y ahora con más razón incluso, porque esos sectores los podemos delimitar de una manera mucho más precisa, esos sectores seguramente merecen una continuación de las ayudas, transferencias, que ha sido uno de los aspectos en los que España ha estado algo por debajo de otros países de nuestro entorno, ¿no? En términos de ayudas en forma de transferencias directas. Y ahí, pues bueno, hay diferentes mecanismos, pero por ejemplo, un mecanismo que el Fondo Monetario Internacional ponía encima de la mesa en estas reuniones últimas y también en su informe de final de la misión que estuvo en España hace pocas semanas, es la posibilidad de tax, ¿cómo se llaman? Los back tax. Bueno, total, que si tú tienes pérdidas este año, tax deferrals. No, pero hacia atrás. O sea, si tú tienes pérdidas este año, puedes reclamar la devolución de impuestos que pagaste en años anteriores. O sea, no es que utilizas esas pérdidas para restar de beneficios futuros, sino que... Te devuelven dinero. Te devuelven dinero. Si tú eras una empresa que había tenido beneficios, hasta cierto punto eso puede ser una proxy de que eras una empresa viable y una empresa que ahora se ha visto excesivamente perjudicada por la situación actual. Por lo tanto, una manera relativamente rápida de identificar esas empresas, poderles inyectar fondos, es decir, escuche, si usted tiene pérdidas este año, no me liquide el impuesto de sociedades en positivo, teniendo en cuenta que el año pasado tuve beneficios. Descuéntese ya las pérdidas que tiene este año de esa base imponible anterior. Creo que son fórmulas que tenemos que poner encima de la mesa, más ahora que la Unión Europea ha dicho que prolonga el esquema de las excepciones a las ayudas de Estado del año que viene. Muy bien. Sonsoles Castillo, Lead Economist Global Financial Markets de BBVA, Enrique Fernández, economista jefe de CaixaBank. Llevamos una hora hablando, yo estaría otra hora porque ha sido un placer, hemos aprendido un montón, habéis dado muchas pistas muy relevantes, son macroeconómicas, es verdad, pero que son imprescindibles para el director financiero, para entender en qué entorno nos estamos moviendo y bueno, los elementos diferenciales de esta crisis respecto a la anterior y cuáles tienen que ser un poco las palancas del crecimiento y en qué nos tenemos que fijar. Así pues, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico gustazo teneros, como decía al principio, dos de los economistas más prestigiosos de este país y se ha puesto de manifiesto por qué. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Un abrazo.